acompañarnos. Sé bienvenido a Capilla Calvario, Oaxaca. Somos una iglesia que quiere conocer cada día más de Dios, que quiere tener una comunión con Cristo, que lo fundamental de nosotros como iglesia, como Capilla Calvario, es estudiar la palabra de Dios. Nosotros creemos que nuestras vidas y las vidas de aquel que no ha creído va a ser juzgada conforme a la palabra de Dios. Entonces nuestras enseñanzas son verso por verso, versículo por versículo, libro por libro. Y vamos a nuestra enseñanza de este día, miércoles. Vamos a seguir con nuestra enseñanza en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3, y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es hermoso saber que cuando estudiamos la palabra de Dios recordamos a qué somos llamados como creyentes, cuál es nuestra situación espiritual, y el apóstol Juan en estos versículos va a recordarnos lo que tú y yo hemos estado recordando en Hechos. Vamos a ver qué dice el versículo 1 del capítulo 3 de Primera de Juan. Nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Fíjate estos 3 versículos. Hay que recordar lo que vimos la semana pasada con respecto a que el apóstol Juan nos está advirtiendo de los tiempos del fin, nos está advirtiendo del anticristo. Vimos ese significado de ese prefijo anti, que es contrario a las enseñanzas de Cristo, pero también este anticristo es una persona que se va a hacer pasar por Jesucristo. Entonces el apóstol Juan en el capítulo 2 nos dice: hermanos, tengan cuidado, porque los tiempos son tiempos finales y muchos se van a levantar, y el espíritu del anticristo se está levantando. Pero nosotros sabemos de dónde venimos, nosotros sabemos en quién hemos confiado, nosotros sabemos que Cristo es la verdad, y el apóstol Juan nos invita a permanecer en la verdad. Y después entramos a este capítulo 3 en la primera parte del versículo 1, que nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El apóstol Juan toma un momento para que la iglesia en aquel entonces reflexione acerca del amor de Dios hacia nuestras vidas. ¿Cómo aplicamos este versículo en nuestras vidas? De la misma manera, tomemos un momento para recordar, para reflexionar cuán grande es el amor de Dios, qué tan grande es el amor del Padre, que nos ha hecho sus hijos. Si tú y yo recordamos nuestra identidad antes de Cristo, y nos vamos a algunos capítulos como Efesios capítulo 2, versículo 2, 3, 4, nos dice que estábamos muertos espiritualmente, que estábamos bajo el dominio de Satanás, bajo ese dominio que opera en los hijos de desobediencia, apartados de Cristo, apartados de Dios. Y el apóstol Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este amor que dentro de los 3 diferentes tipos de amor que encontramos en la Biblia, y recordamos el amor eros, que es el amor de pareja, el amor fraternal, que es el amor que debemos de tener como hermanos, como iglesia, y después encontramos este amor mayormente, el amor ágape, que es el amor de Dios hacia nuestras vidas. ¿Hacia quiénes? Hacia personas imperfectas, hacia personas con muchos errores, hacia personas que en Efesios capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, una vez más el apóstol Juan nos dice: mirad, observen, analicen, piensen, reflexionen con cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Porque para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros personas alejadas de Dios, tuvo que pasar algo sobrenatural en la humanidad. Y te recuerdo lo que dice el Evangelio de Juan,
capítulo 3, versículos 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor ágape, ese amor de Dios único, perfecto, especial, puro, ese amor Dios nos lo demostró a nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el amor de Dios, un amor sincero, impresionante, hasta cierto punto impensable. ¿Te imaginas los que son padres, los que son madres, dar la vida de su hijo por rescate de personas imperfectas, por rescate de personas pecadoras? El amor de Dios, que es tan grande, que es tan puro y genuino, se demostró enviando a su Hijo perfecto, Jesucristo perfecto, sin mancha, a morir por personas imperfectas como tú y yo. Y me encanta lo que dice el versículo 17 del Evangelio de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La venida de Jesucristo no fue para hacernos la vida más difícil, no fue para hacernos la vida imposible, porque nos vamos al Antiguo Testamento y encontramos que todo aquel que trata de cumplir la ley no va a poder, porque la ley es perfecta y nosotros somos imperfectos. Por eso es que Cristo vino, no para condenarnos, sino para cumplir la ley, y a través de su muerte, a través del sacrificio que le hace en aquella cruz, darnos ese acceso al Padre. Es por eso que aunque nosotros somos imperfectos, cuando venimos a los pies de Cristo, Dios nos ve a través de ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ve de una manera increíble. Hay que recordar parte de lo que veíamos en nuestro estudio de raíces, que ese amor de Dios se refleja en nuestra identidad como creyentes. ¿Cuál es nuestra identidad como creyentes, hermanos? ¿Qué cambio sucede en nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo? Acuérdate que la identidad de Cristo en nuestras vidas nos justifica, porque somos pecadores. La identidad de Cristo en nuestras vidas nos reconcilia con el Padre. Romanos nos dice que éramos enemigos de Dios, pero gracias al sacrificio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios. La identidad de Cristo en nuestras vidas nos redime de todo pecado. Efesios, una vez más, nos dice que antes estábamos esclavizados del pecado. Viene Cristo a nuestras vidas y nos da libertad del pecado. El apóstol Pablo en alguna ocasión le escribe a Timoteo y le dice: hey, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, de temor, sino de amor, de poder y dominio propio, para ya no volver al pecado, porque Cristo nos da redención del pecado. La identidad de Cristo en nuestras vidas nos santifica, nos hace poder agradar a Dios por medio de Cristo, poder alejarnos de todo pecado, poder alejarnos de toda mancha, de todo pecado. Y si tú te acuerdas de la definición de pecado, es todo lo contrario a la voluntad de Dios, no solamente en acción, sino también en palabra y también en pensamiento. Y el último punto de la identidad en Cristo en nuestras vidas es que a través de la identidad de Cristo somos glorificados. Este cuerpo imperfecto, que pasan los años y empieza a venir la debilidad, este cuerpo que es nacido en pecado, por ende tiene que ser transformado, tiene que ser cambiado a un cuerpo donde ya no haya más pecado. Y si ya no hay más pecado, ya no hay muerte. Y esa es nuestra esperanza. Y este punto con respecto a la glorificación lo vamos a tocar más adelante, que es muy interesante. Entonces, gracias a esa identidad que Cristo pone en nuestras vidas y que nosotros accedemos al venir a Cristo,
Gracias a esta identidad podemos ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos está diciendo en este versículo. Que reflexionemos, que miremos, que examinemos, que recordemos con cuál amor nos ha dado el Padre. Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y todo aquel que cree en Él, un cambio impresionante sucede en su vida. Ya no somos más simple creación de Dios, sino ahora somos llamados hijos de Dios. Ya no somos personas sujetas a esclavitud de pecado, sino ahora somos personas sujetas a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y nos dice la segunda parte de este versículo: para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por eso es que las personas allá afuera que no tienen a Cristo no pueden entender nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, que se basa en las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra mente es cambiada a la mente de Cristo. Nuestros pensamientos son cambiados, son limpiados, son purificados. Nuestro corazón es purificado a la mente, a la voluntad de Cristo. Por eso, en medio de esta pandemia, nosotros como cristianos debemos de estar reflejando el amor de Cristo en las personas que están necesitadas, en las personas que tienen alguna necesidad espiritual, que están pasando por aflicción. Pero sin embargo, también hay que recordar que así como nos dice en el Evangelio de Juan, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, muchas personas no quieren saber de Dios. Muchas personas no quieren saber de Cristo. Así como hay muchas personas que tienen hoy en día, por las circunstancias, esa necesidad de buscar a Dios, también hay muchas personas que se alejan de Dios por esta situación. Y el apóstol Juan nos dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo, todas esas personas que el apóstol Juan engloba como personas que no quieren conocer de Dios, que no quieren cambiar su vida, que quieren seguir sujetas al pecado, el apóstol Juan nos dice que ellos no nos van a conocer, en el sentido de que ellos no van a querer convivir con nosotros, en el sentido que ellos no van a querer que nosotros les hablemos de Cristo, porque han negado conocer a Cristo. Han negado, como nos dice en este versículo, conocer a Él, conocer a Dios. Porque debemos de entender que también parte de nuestra identidad como creyentes es que cuando tú y yo venimos a Cristo, Él nos acerca a Dios, Él nos acerca al Padre. El apóstol en su evangelio, él menciona un dicho que fue dado por Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo lo menciona de una manera clara. Si tú y yo queremos tener una comunión con el Padre, si tú y yo queremos conocer al Padre, necesitamos estar en Cristo. Cada uno de nosotros como hermanos, parte de nuestra identidad en Cristo es que también Él nos acerca al Padre. Pero toda persona que rechaza al Padre está rechazando a Cristo. Toda persona que no quiere conocer a Cristo no va a conocer al Padre. Es algo bien interesante como el apóstol Juan nos toca este tema. Hay que recordar que nosotros ya pertenecemos a Dios. Por medio de Cristo, Cristo nos acerca a Dios, al Padre, pero también hay gente que se rehúsa a ser salva. También hay gente que se rehúsa a conocer de Dios. Hay gente que se rehúsa a conocer de Cristo. Por eso es que en la segunda parte de este versículo, lo cito una vez más, el apóstol Juan nos dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque la mente de esta sociedad está hoy en día en las cosas materiales, está hoy en día en las cosas físicas, está hoy en día preocupada por su salud física y se olvida de las cosas espirituales. Tú y yo debemos de comprender que hay dos formas de vida:
una vida física, pero también una vida espiritual. Y la sociedad de hoy está enfocada en esa vida física, esa vida llena de lujos, de dinero, de trabajo, de diferentes cosas que los alejan de poder conocer a Dios, que los alejan de poder conocer de Cristo. Pero esto es una reflexión para nosotros, porque nosotros como creyentes muchas veces somos contaminados con los pensamientos de esta sociedad. Debemos recordar, hermanos, que nuestra ciudadanía, que nuestra vida no pertenece a este mundo, no pertenece a esta sociedad. En vez de invertir tiempo en el trabajo o invertir tiempo en el estudio y olvidarnos de Dios, debemos de poner como prioridad a Dios en nuestras vidas. Pues al final de cuentas este mundo va a pasar, los placeres de este mundo van a pasar, las riquezas, los estudios van a pasar, pero los galardones que podemos tener como creyentes van a durar por toda la eternidad. Yo te invito, hermano, a que nos enfoquemos a seguir buscando a Dios por medio de su palabra, por medio de su oración, congregándonos. Hoy la situación es complicada. Sabemos que los casos de COVID están en aumento y se tomó la decisión del pastor Antonio de transmitir en línea un par de semanas en lo que la situación se calma. Pero ese no es un impedimento para que nos alejemos de conocer cada día más de Dios. Eso no es una excusa para el creyente para decir, si no me congrego, no voy a buscar de Dios. Porque acuérdate que el crecimiento espiritual es personal. Tú y yo lo logramos a través de la comunión con Dios, a través de su palabra, a través de la oración, a través de esas acciones que Jesucristo nos manda a hacer. Acuérdate que como iglesia, esta iglesia se ha hecho para que alabemos juntos a Dios, para que convivamos, pero aún mucho mejor, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. La presencia de Dios está en nuestras vidas. Y es deber de cada uno de los creyentes abundar más en el conocimiento de la palabra de Dios, abundar más en conocer de Dios. ¿Por qué? Porque te recuerdo lo que dice este versículo. Nosotros ahora somos llamados hijos de Dios, hijos del Padre. Por ende también tenemos responsabilidades, por ende también tenemos obligaciones. Yo creo que si te pregunto, para los que ya no tienen padre, ¿cuántos quisieran volver al pasado y hacer que sus padres fueran los padres más felices del mundo? Hoy en día, los que todavía somos hijos y vemos a nuestros padres, debe de estar ese deseo de quererlos, de tratarlos bien, de que ellos estén orgullosos de nuestras vidas, de nuestras acciones. Lo mismo es nuestra vida como creyentes. Busquemos que Dios, que el Padre esté orgulloso de nosotros como sus hijos. Pero eso conlleva abundar y ser hacedores de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice ahora el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjate cómo empieza este versículo, ahora el versículo 2, el apóstol Juan. Amados, una expresión de aprecio, una expresión de cariño a los creyentes. Capítulo atrás, el apóstol Juan se había referido a la iglesia como hijitos. Ahora en este versículo el apóstol Juan nos dice amados. ¿Por qué? Porque hemos sido amados en el Padre. Porque es nuestro deber como creyentes, como familia, amarnos unos a otros. La iglesia está aquí para apoyarte, para ayudarte en los momentos difíciles, en los momentos de necesidad, de demostrar el amor que tú y yo debemos de tener. Así como ese amor de Dios se mostró en nuestras vidas, más adelante el apóstol Juan nos va a decir, así como el amor de Dios se mostró, también nosotros debemos de amarnos
unos a otros. Pero en esta primer parte de este versículo nos dice amados, y nos recuerda una vez más lo que hemos visto en el versículo 1. Ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos bajo el dominio de Satanás, porque ahora tenemos la identidad de Cristo. El pecado ya no nos condena, porque el Espíritu Santo ahora nos vivifica. Ya no somos una creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y eso es lo que debemos de recordar. Nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Nuestras vidas no nos pertenecen a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Nuestra vida le pertenece a Dios. Debemos de andar conforme Él nos ha mandado a andar. Luego nos menciona esta tercera parte de este versículo: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjate qué impresionante, el apóstol Juan nos habla de esto. Lo que hemos de ser, va a llegar un momento en el que nuestras vidas físicas van a cambiar. Y toco este punto y hago referencia a este punto porque muchas personas y muchos creyentes a través de esta pandemia han sido llamadas a la presencia de Dios. Los creyentes han sido llamadas a la presencia de Dios, y a partir de la muerte para nosotros como creyentes es solo un proceso. Nosotros tenemos nuestra fe y nuestra esperanza que después de la muerte vamos a encontrarnos con Cristo, y un proceso va a pasar en nuestras vidas. Y es lo que el apóstol Juan nos está diciendo, no de una manera explícita, pero sí de una manera implícita. Te lo voy a leer una vez más. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este cuerpo de pecado. En Romanos nos dice que el pecado trae muerte a nuestras vidas, y donde hay pecado hay muerte. Entonces, como creyentes, es un proceso natural el que muramos, para que después de que muramos vayamos a la presencia de Dios por un tiempo, conforme a lo que veíamos en Revelaciones. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra, nosotros nos vamos a levantar, pero ya no con un cuerpo como el que tú y yo tenemos ahora, ya no un cuerpo concedido en pecado, sino un cuerpo concedido fuera del pecado. Y si es un cuerpo fuera del pecado, es un cuerpo perfecto donde no hay muerte. Y si tenemos un nuevo cuerpo, podemos ver cara a cara a Dios. Pues de acuerdo lo que nos dice Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 18 al 25. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué aflicciones se refería el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se refería de aflicciones que como creyentes podemos padecer y que se van a reflejar en nuestro cuerpo. ¿Cuántos? Y vemos el testimonio del apóstol Pablo. ¿Cuántas veces no fue apedreado por causa de Cristo? ¿Cuántas veces no estuvo a punto de morir por hambre, por frío? Me acuerdo en alguna ocasión cuando el apóstol Pablo habla acerca de ese naufragio en el cual él ya estaba a punto de darse por muerto. De esas aflicciones por causa de Cristo nos está hablando el apóstol Pablo, que nosotros mientras estemos en esta vida vamos a pasar por aflicciones, no solamente en nuestra mente, no solamente en nuestras emociones, sino también en nuestro cuerpo. Pero también nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, hablando de nuestro cuerpo. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, sino por causa de la que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. También
nuestro cuerpo, de la misma manera que nos dice el versículo 21, está sujeta a esclavitud de corrupción, porque nacimos en pecado. Sin embargo, parte de nuestra identidad como creyentes, que es la glorificación de nuestros cuerpos, después de que muramos, nuestros cuerpos van a ser glorificados, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta parte que nos dice adopción y redención de nuestro cuerpo está haciendo referencia a la glorificación de nuestro cuerpo, al cambio de nuestro cuerpo, a dejar el cuerpo nacido en pecado para obtener un cuerpo glorificado fuera del pecado. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esa es parte de nuestra esperanza. Por este tiempo tenemos que estar sufriendo en aflicción, en necesidad. Por eso, como creyentes, si a causa de nuestra negligencia o si a causa de la negligencia de otros nosotros nos contaminamos de esta enfermedad, nos contaminamos de COVID, es parte de la fisiología natural, es parte de la fisiología del cuerpo en el que tú y yo estamos por ahora. Y yo te invito a seguir adelante, a no desanimarte en medio de esta enfermedad, en medio de esta aflicción. Yo sé que es difícil padecer esta enfermedad. Yo sé que es también una prueba para nuestra fe. Pero a todos aquellos hermanos que están en recuperación, o a todos aquellos hermanos que están padeciendo por esta enfermedad, yo en esta noche les invito a permanecer firmes en el Señor. Porque la aflicción, y aunque esto hace referencia a enfermedad, y lo que vemos en el libro de Romanos con el apóstol Pablo, hace referencia a aflicción por causa de Cristo. Pero yo sé que hay muchos hermanos que haciendo el labor y compartiendo el evangelio se han contagiado de esta enfermedad. Yo les invito a que permanezcan firmes, porque la aflicción que hay en nuestro cuerpo es momentáneo, no va a ser para siempre. Y es lo que el apóstol Juan nos está animando. Va a llegar un momento en el que vamos a ver a Dios, en el que vamos a ver a Cristo tal y como Él es, cara a cara. Pero eso conlleva un proceso en nuestras vidas. Y ese proceso inicia cuando venimos a los pies de Cristo, y ese proceso se vuelve físico cuando morimos a este cuerpo literal, cuando nuestro espíritu se desprende de este cuerpo nacido en pecado y somos llevados a la presencia de Dios, y un cuerpo nuevo nos es dado, y entonces es cuando podremos ver a Dios cara a cara, tal y como Él es. Una analogía simple: si Dios es perfecto y Dios tiene un cuerpo perfecto, es imposible que nosotros, teniendo un cuerpo en pecado, podamos ver a Dios. La persona que ha visto, no cara a cara, pero que ha visto el cuerpo de Dios, ¿quién ha sido? Que ha visto las espaldas de Jehová. Moisés. Pero ese es un caso excepcional. Ese es un caso increíble, y que probablemente tú y yo no vamos a tener el privilegio de decir lo que Moisés dijo: Señor, yo quiero verte, quiero verte. Jehová le dice: si tú ves mi cara vas a morir, pero vas a ver parte de mi cuerpo. Esa es la historia más cercana a poder ver a Dios cara a cara que tenemos. Pero cuando seamos transformados, cuando nuestro cuerpo sea glorificado,
Vamos a ver al Padre, vamos a ver al Cordero, tal y como ellos son. Pero debemos de seguir adelante, permanecer. Recordamos que ahora somos hijos de Dios. Recordamos que por ahora tenemos que pasar por aflicción, pero solamente es una aflicción momentánea. Mira lo que nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mira nada más, el apóstol Pablo una vez más. Voy a empezar del versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo por el cual envejece, por el cual algún día tenemos que morir a consecuencia del pecado en nuestras vidas, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Fíjate, aquí de una manera explícita nos dice, este cuerpo de aflicción, de humillación, va a ser transformada a un cuerpo semejante al de Cristo. Ese proceso que forma parte de nuestra identidad creyentes lo conocemos como glorificación, la glorificación de nuestro cuerpo, y es lo que el apóstol Juan nos menciona en este versículo 2. Con un cuerpo glorificado pasaremos toda la eternidad con Dios. Ya no habrá más llanto, nos dice Revelaciones, Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más sufrimiento, porque en Cristo, porque en Dios lo tendremos todo. Pero por ahora, como humanos, tenemos que luchar contra esta enfermedad, luchar contra estas aflicciones venideras a nuestras vidas. Y hago énfasis, aflicciones que sean por servir, por seguir a Cristo. Y terminamos esta enseñanza con el capítulo 3, versículo 3, perdón. Y nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y el apóstol Juan cierra este tema en este versículo 3, mencionándonos la esperanza en Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, porque esta esperanza, ¿cuál es nuestra esperanza? El regreso de nuestro Señor Jesucristo. El que tú y yo seamos transformados, el que tú y yo podamos ver cara a cara a Dios y tener una relación, una armonía física, ya no solamente espiritual, ya no solamente de fe, sino ahora una relación física. Así como tú me ves, así como ustedes me ven a través de la cámara y pueden observarme y pueden examinar cada parte de mi cara. Esa es nuestra esperanza, algún día poder ver cara a cara a Dios, verlo tal y como es, escuchar su voz de una manera literal, abrazarlo de una manera literal, convivir con Él de una manera literal como tú y yo convivimos. Esa es nuestra esperanza. Fíjate lo que nos dice Tito capítulo 2 versículo 11 al 13. Capítulo 2 versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñados que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es nuestra esperanza como creyentes? El versículo 13 nos lo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra esperanza, hermanos, es poder estar con Cristo, poder convivir con Cristo de una manera literal, de una manera física. Y en Revelaciones lo hemos visto que a su tiempo
los creyentes van a poder convivir por toda la eternidad con Dios. Esa es nuestra esperanza. Corintios capítulo 12 nos habla del amor, nos habla de la preeminencia del amor, y el apóstol Pablo menciona tres impresionantes cosas: el amor, la fe y la esperanza. Y el apóstol Pablo dice, y el mayor de estos es el amor, porque nuestra esperanza se va a cumplir cuando veamos a Cristo cara a cara. Nuestra fe se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero el amor va a ser lo que va a durar por toda la eternidad. Por eso, bien dijo el apóstol Pablo, el mayor de estos tres, hablando de el amor, la fe y la esperanza, es el amor. Porque el amor va a estar con nosotros por toda la eternidad. Nuestra fe y nuestra esperanza, cuando veamos cumplido la fe y la esperanza, se va a acabar, porque se ha cumplido. Pero el amor va a seguir. Y yo en esta noche, hermano, te invito a que sigamos teniendo esperanza en Dios, a que sigamos teniendo esperanza en Cristo. Esa esperanza, si tú me preguntas, bueno, ¿cuándo debemos dejar de tener la esperanza? Cuando esa esperanza se cumpla. Mientras no se cumpla, mientras no veamos cara a cara a Dios, mientras no veamos cara a cara a Cristo, esa esperanza debe de seguir como creyentes. Esa esperanza debe de seguir estando fuerte. Esa esperanza debemos de recordarla todos los días de nuestras vidas hasta que se cumpla. Y el apóstol Juan nos dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, porque esta esperanza, fíjate lo que causa en la vida del creyente, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. Cuando nuestra esperanza en Cristo, sabemos a qué somos llamados, sabemos cuál es nuestra esperanza, vamos a tener ánimo, vamos a tener aliento para hacer la voluntad de Cristo. Muchos hermanos a través de esta pandemia se han enfriado. Muchos hermanos a través de esta situación se han alejado de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces se han olvidado de la esperanza que tenemos en Cristo. Se han olvidado lo que dijo el apóstol Pablo, que vamos a pasar por aflicciones en este mundo, pero que no va a ser para siempre. Yo en esta noche, hermanos, les invito a seguir poniendo nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo. Eso nos va a ayudar a que en los momentos de adversidad, a que en los momentos de enfermedad podamos seguir adelante, podamos seguir creciendo espiritualmente, podamos seguir purificándonos. Cuando el apóstol Juan toca este concepto de purificación, está haciendo referencia a seguir santificando nuestras vidas. Cuando el apóstol Juan toca esta palabra de purificación, está haciendo referencia a seguir creciendo espiritualmente. Y como humanos necesitamos poner y seguir poniendo nuestra esperanza en Cristo para tomar fuerzas en Él y seguir adelante. Por eso, no me canso de decirte, allá afuera hay personas que han perdido toda esperanza. Hay personas que han perdido toda su fe porque la han puesto en personas y en cosas equivocadas. Y ya no saben qué hacer y están perdidas. Y ahí es cuando tú y yo como creyentes debemos demostrarle nuestra esperanza. Y ahí es cuando tú y yo como creyentes debemos decirle, mira, esta es una esperanza real, esta es una esperanza firme, esta es una fe verdadera. ¿Quién es nuestra fe y nuestra esperanza? Cristo. No nos cansemos, hermanos, de testificar
de nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo, de seguir purificándonos a nosotros mismos a través de las enseñanzas de Jesucristo. Tomemos fuerza y ánimo y sigamos siendo hacedores de la enseñanza que Jesucristo nos ha dejado en el Nuevo Testamento. Y termina este versículo: así como Él es puro. Si nosotros somos ahora hijos de Dios, y si Dios es puro, dentro de nuestras obligaciones, dentro de lo que debe de nacer en nuestro corazón, es también buscar ser puros, es también buscar ser santos, es procurar hacer y obedecer los mandamientos y la voluntad de Dios en nuestras vidas. En la carne no nos gusta. En la carne no queremos dejar de estudiar, dejar de trabajar, tener un tiempo para venir a la iglesia, tener un tiempo para conectarnos en línea. A lo mejor en la carne es difícil orar, pero fíjate lo que el apóstol Juan nos ha recordado en estos 3 versículos. Ahora somos hijos de Dios. Estamos esperando la glorificación de nuestro cuerpo y esa es parte de nuestra esperanza. Sigamos confiando en Cristo. Sigamos purificando, santificando, haciendo el mandamiento, las ordenanzas que Cristo nos ha mandado hacer. No nos cansemos, ni pongamos como pretexto la situación por la cual nos encontramos, sino como verdaderos creyentes, sigamos buscando cada día más de Dios. Eso es lo que el apóstol Juan nos hace mención en estos 3 versículos. Tú y yo nos purificamos día tras día cuando vivimos bajo las enseñanzas de Cristo. ¿Dónde encontramos las enseñanzas de Cristo? No las encontramos allá afuera. No las encontramos en el cine. No las encontramos en lo que yo quiero ser. Las encontramos en las Sagradas Escrituras, que es a lo que tú y yo debemos de estar todos los días estudiando, recordando, practicando. Entonces, en esta noche, hermano, yo te invito a que sigamos poniendo nuestra confianza en Dios, en Cristo. Yo sé, la situación es complicada, pero que eso no sea una interferencia entre nuestra esperanza y nuestra fe que está en Cristo. Como humanos vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que esté en nuestro alcance, pero al final de cuentas Dios tiene la última palabra. Entonces yo en esta noche te invito a que te pongas de pie allá en tu casita, los hermanos que se encuentran aquí en esta noche, y vamos a orar por la palabra. Que lo que hoy hemos aprendido haga efecto en nuestras vidas, que no vuelva a Dios vacío, sino que haga conforme a su voluntad. Somos humanos y necesitamos recordar y seguir poniendo nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo. Señor, en esta noche venimos ante tu presencia dándote las gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos permites de poder estar aquí conectados. A lo mejor no presencialmente, pero sí en espíritu. Sabemos que tu Santo Espíritu nos une, sabemos que tu Santo Espíritu nos guía a conocerte cada día más, Señor. Padre, y en esta hermosa noche yo te pido que la palabra que hoy hemos visto sea de bendición para nuestras vidas, para nuestro espíritu, para nuestro cuerpo. Padre, ayúdanos a recordar que ahora somos hijos tuyos, y al ser hijos tuyos tenemos ahora la identidad de Cristo, y nuestra esperanza y nuestra fe radica en Cristo. Y mientras no veamos cara a cara a Cristo, que nuestra esperanza siga firme, siga intacta, siga creciendo, para poder animarnos a seguir adelante en medio de esta vida que es complicada, en medio de esta vida que es dura, en medio de esta vida que a veces es injusta, en medio de esta vida que hay aflicciones. Pero descansamos en tu palabra, Señor. Descansamos en ti y recordamos lo que el apóstol Pablo nos dice, que por ahora, que no se puede comparar la aflicción que tenemos que pasar hoy
con la gloria venidera que se va a reflejar por toda la eternidad. Padre, y en esta hermosa noche te damos las gracias. Te damos las gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel en nuestras vidas. Porque tu mano de amor y tu mano de gracia ha estado en nuestras vidas. Gracias por todos los hermanos que han partido a tu presencia, Señor. Fortalece las familias, los hijos, las hijas, los esposos, las esposas que se han quedado. Fortalece a la iglesia que todavía está aquí luchando. Danos de tu gracia y danos de tu ánimo para poder seguir adelante. Padre, y en esta hermosa noche, ayúdame a recordar quién es mi esperanza. Ayúdame a recordar que mi esperanza tiene que seguir firme hasta que se cumpla. Ayúdame a seguir poniendo mis ojos y mi confianza en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Gracias porque tú has permanecido fiel. Y el día de mañana que se haga tu voluntad, Señor. Que se hagan tus deseos en nuestra iglesia. Que se haga tu voluntad en mi vida, Padre. Ayúdame a recordar. Ayúdame a recordar que ahora tengo la identidad de Cristo. Que ahora soy tu hijo. Que ahora el Espíritu Santo me da vida y me guía a toda verdad. Gracias, Señor. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar y en esta noche voy a darle tiempo a nuestro pastor Antonio para que te salude, para que te dé unas palabras de aliento y después vamos a darle tiempo a nuestra hermana Dana para que nos despida en oración. Que el Señor te bendiga. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí en su casa de oración para alabarlo, para glorificarlo, también para alimentarnos de su palabra. Y eso es bueno porque el alma se alimenta con la palabra del Señor y solamente así vamos a poder estar firmes y vamos a serle fieles. Así que un saludo muy especial para todos los que están presentes también y los que están por internet. Pues Dios les bendiga y sigamos confiando en el Señor que vamos a salir victoriosos. Así